reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad, en vida abundante, exaltamos al Señor, en vida abundante, queremos darle adoración, en vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí, reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad, vida abundante. Exaltamos al Señor, en vida abundante. Queremos darle adoración, vida abundante, proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy, proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy, proclamamos su amor en unidad, vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración, en vida abundante. Proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Es un privilegio esta oportunidad de compartir con ustedes un tiempo más de estudio de la palabra del Señor. El tema que esta mañana vamos a estudiar se titula Hablar con Dios. Y tenemos un pasaje que nos invita a ser memorizado con el propósito de que afirmemos en nuestra mente una idea central de la palabra de Dios. Es Lucas capítulo 11, verso 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Quizá muchos de nosotros ya sabíamos este texto, o cuando menos recordamos en nuestra mente parafraseado el contenido de este pasaje, pero este texto nos ilustra de manera general el contenido de la lección. ¿Cómo podemos nosotros pedir? Pues es parte de nuestro hablar con Dios. Y ahora mismo vamos a hablar con Dios y vamos a pedir su dirección. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias te damos por la bendición que nos das de poder una vez más venir delante de tu presencia y buscar tu dirección.
Queremos que nos acompañes en este tiempo de estudio, que abras nuestra mente y nuestro corazón y que pongas en nosotros la disposición de recibir lo que tienes para nosotros. Te necesitamos y por eso venimos delante de ti y pedimos, como dice tu palabra, para que podamos recibir. Queremos tu dirección, tu bendición, tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. El contexto general de la lección que esta mañana vamos a estudiar se encuentra en los pasajes que aquí estamos observando. Génesis capítulo 13, Génesis capítulos 18 y 19, el Salmo 91 y el libro de Lucas 18, los versos del 1 al 8. Y en estos pasajes, cuando nosotros los leemos, encontramos una riqueza de enseñanza que nos amplía de manera muy significativa la enseñanza de esta mañana. Así que yo les exhorto a que ustedes hagan la lectura de estos pasajes. Ahora no lo vamos a hacer por la disponibilidad de tiempo, pero les recuerdo Génesis 13, Génesis 18 y 19, Salmo 91 y Lucas 18, 1 al 8. Algunos pasajes los vamos a leer porque nos van a ser de utilidad precisa, pero la amplitud les pido que ustedes tomen el tiempo para leer. Quiero invitarles a reflexionar por un momento. ¿Alguna vez ha tenido usted un desacuerdo con Dios? Piénselo por un momento. ¿Un desacuerdo con Dios? ¿Qué le vino a la mente? ¿Qué trajo a su memoria? En el caminar de nuestra vida, muchas veces experimentamos momentos, situaciones, circunstancias de las cuales quisiéramos que se manifestaran de una forma diferente. Y en los diferentes pasajes bíblicos encontramos momentos en los que se nos refiere la experiencia de alguno de los personajes bíblicos en un desacuerdo con Dios, en una dificultad para comprender lo que Dios está haciendo. Y uno solo tendría un desacuerdo con alguien con quien podría estar de acuerdo. Cuando nosotros no conocemos a alguien, ni estamos de acuerdo ni estamos en desacuerdo, pero tenemos acuerdo o desacuerdo cuando hay una relación. Así que quizá no nos venga a la mente o no lo distingamos con claridad, pero tener un desacuerdo con Dios es algo que puede ser una probabilidad en nuestra vida. En la lección de hoy encontramos un primer contenido sobre el cual queremos reflexionar, y es que Dios nos invita a que dialoguemos con Él. Y vamos a leer un pasaje que está en el libro de Génesis, en el capítulo 18 y los versos del 20 al 21. Dice de la siguiente manera: Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Génesis 18, 20, 21. Por favor, abra su Biblia de la forma como usted tiene acceso a la palabra de Dios y téngalo a mano para poder ir leyendo conmigo estos pasajes. No sé si pudieron tener su Biblia abierta, pero voy a volverlo a leer para que podamos tener una continuidad muy bien relacionada. Génesis 18, versos 20 a 21.
Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. En este pasaje encontramos una comunicación de una intención. Dios está comunicando la intención que tiene de verificar algo que ha llegado a sus oídos y que se refiere específicamente a la conducta de vida que existía en Sodoma y Gomorra. En este mismo capítulo y un poco antes, retrocediendo un poco en los versículos, encontramos en Génesis el capítulo 18, el verso 17 que dice de la siguiente manera: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? En este momento, el Señor está hablando consigo mismo y está reflexionando acerca de su relación con Abraham. El antecedente del capítulo 18 es que Abraham ya está en una comunicación con Dios. Pero en este versículo, específicamente el 17, cuando Dios se pregunta a sí mismo si no habría de comunicarle a Abraham lo que va a hacer, encontramos algunas características particulares del deseo de un Dios cuya característica es que es un Dios relacional, un Dios que camina con su creación. Dios no pretendía solamente enterar a Abraham, es decir, comunicarle algo como sucede con una ley que se promulga, con un edicto que se promulga en el que uno escucha la instrucción y debe darle cumplimiento. En este caso, Dios no está haciendo eso. Dios está manifestando su deseo de tener comunicación. Entonces, no solamente para enterar a Abraham, también esperaba que escuchara su opinión. Y es que cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de una relación, de un intercambio, de una interacción entre dos o más personas. Es decir, para que haya comunicación tiene que haber un emisor, alguien que envía un mensaje, y tiene que haber un receptor, alguien que recibe un mensaje. Cuando alguien emite un mensaje, se dice que transmitió. Si hay respuesta, entonces hay comunicación. Si no, solo hay emisión, solo hay transmisión. En este caso, vemos claramente que Dios está intentando, está motivado por iniciar un diálogo con Abraham. Él esperaba escuchar qué opinaba Abraham de eso que él le diría que habría de hacer. Y esta actitud que Dios está manifestando a través de comunicarle a Abraham lo que va a hacer, nos comunica una de las características que Dios tiene. Nos muestra el aprecio de Dios para sus siervos. Es que cuando nosotros le comunicamos a alguien lo que vamos a hacer con la expectativa de que nos dé su opinión o con la expectativa de que esté enterado a fin de que pueda digerirlo o verlo con mayor comodidad, estamos mostrando una valoración hacia aquella persona, estamos mostrando respeto por aquella persona. Y es interesante porque esa característica de Dios, haciéndole ver a su siervo el valor que tenía para él, es una característica que Dios preserva hoy. Dios sigue siendo deferente, sigue siendo interesado, sigue siendo dispuesto
a comunicarse con su creación y especialmente con sus siervos. Esto nos lleva entonces a hacer una relación con nosotros de lo que hasta aquí hemos visto y lo habremos de decir de la siguiente manera. La oración, un diálogo con Dios. Muchas veces intentamos describir qué es la oración en términos de la perspectiva cristiana. Y una forma de describir qué es oración es un diálogo con Dios. Ya hemos dicho que la comunicación requiere que existan un emisor y un receptor, es decir, que los participantes tengan la oportunidad de opinar. Si solo una persona comunica y la otra solo recibe sin reaccionar a lo que el comunicador inicial, el transmisor, le está enviando como mensaje, no podemos decir que hay comunicación. Pero cuando queremos tener comunicación, estamos predisponiéndonos para que comuniquemos un mensaje y recibamos una reacción. Ahora mismo, en este momento que yo transmito este mensaje, es para mí difícil obtener de ustedes una respuesta directa. Afortunadamente, sí podemos tener una comunicación, aunque no es en el mismo tiempo real en el que nos estamos comunicando, pero podemos tener una reacción. La intención de este compartir de la lección es que ustedes puedan tener también una reacción. Y así era como Dios estaba planteando a Abraham su comunicación. Dios no solo deseaba en ese momento dar a conocer los planes, lo que esperaba hacer, sino que también pretendía que al ser comunicado el mensaje que él había enviado, hubiera una posibilidad, un espacio, una autorización, digamos, de parte de Dios de recibir la reacción de Abraham. Él esperaba entonces que esa persona con quien él se estaba comunicando, que esto se identifica como su interlocutor. En este momento yo estoy hablando y mis interlocutores son ustedes, pero cuando ustedes hablan y yo estoy escuchando, su interlocutor soy yo. Es decir, somos la contraparte que nos comunicamos. Dios esperaba que Abraham tuviera la oportunidad de expresarse con libertad. Porque si no tiene la libertad de expresarse, entonces no se puede decir que hay diálogo. Cuando establecemos una comunicación en la que enviamos un mensaje y esperamos una respuesta, pero queremos que el que da la respuesta dé una respuesta única y exclusivamente como la que nosotros queremos, no se puede decir que hay una comunicación abierta, que hay una comunicación libre, sino que hay una comunicación restringida. En este caso, Dios estaba dando libertad a que Abraham se manifestara. Y eso es lo hermoso cuando nosotros vemos la oración como un diálogo, porque nosotros podemos comunicarnos con Dios y podemos escucharlo a Él. Sabemos que Él nos escucha, pero nosotros podemos comunicarnos también. Entonces, Dios y Abraham, a través de la comunicación que se había abierto, cuando Dios le dice lo que está pensando hacer y Abraham tiene la posibilidad de reaccionar a eso, tienen ese espacio para comentar acerca del juicio que Dios está por aplicar a Sodoma y Gomorra como resultado de la depravación, de la perversión que en ellos se estaba manifestando. Pasemos a un segundo punto, y es que Dios escucha y responde. Dios escucha y responde. Recordemos cuál fue nuestro primer punto. Dios nos invita a que dialoguemos con Él. Hay una invitación de Dios a dialogar con Él. Nuestro segundo punto es Dios escucha y responde. En Génesis 18,
22 al 23, encontramos lo siguiente. El contexto de lo que vamos a leer ahora se refiere a quienes estaban con Abraham y en el momento en el que él se queda hablando solo con Dios. Y dice, y se apartaron de ahí los varones y se fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Miren qué interesante la conversación, el diálogo que se ha iniciado entre Dios y Abraham como resultado de que Dios le da a Abraham, su siervo, la oportunidad de reaccionar. Ahora, cuando Abraham le responde a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Cuál es su opinión? ¿Será que fue Abraham exigente con Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa de esta actitud de Abraham? Dios le dice a Abraham lo que está pensando hacer con Sodoma y Gomorra. Abraham se queda pensando y le pregunta a Dios, ¿destruirás también al impío con el justo, al justo con el impío? Le dejo esa reflexión cuando haga su lectura amplia en los versículos que hemos citado como contexto. ¿Se recuerdan? El capítulo 13, el 18, el 19. Ahora, una pregunta más. Cuando usted habla con Dios, ¿habla con el Dios que está lejos, sentado en su trono de gloria? ¿O con el que está presente, al lado de usted? ¿Habla con el Dios que está en su trono lejano o con el Dios que está ahí con usted, en donde usted está? Recientemente estudiamos mm, una lección de este mismo contexto general y concluíamos que Dios está donde nosotros estamos y que ahí es puerta del cielo, como fue la experiencia de Abraham. Entonces, ¿con cuál de las dos imágenes en su mente se identifica? ¿Con el Dios lejano sentado en un trono o con el Dios caminando a la par en este peregrinaje? ¿Por qué elige uno o por qué elige el otro? Le invito a que lo reflexione, a que quede en su corazón el deseo de preguntarse con más detenimiento. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham qué es lo que va a hacer, Abraham le responde, ¿destruirás también al justo con el impío? Hagámonos una pregunta más. ¿Es bueno discutir o negociar con Dios? ¿Viene a su mente la idea de entrar en un arreglo con Dios, con opciones, con variantes, con arreglos que puedan ser una negociación? En este pasaje que estamos estudiando y cuando pueda leerlo ampliamente, encontraremos que Dios le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra y ante la reacción de Abraham cuando dice destruirás al justo también con el impío, Abraham le manifiesta a Dios su preocupación porque Dios vaya a hacer algo así y le dice, ¿qué tal si hay 50 justos? ¿Destruirás a esos 50 justos? Y Dios le dice, por esos 50 justos no la destruiría. Y Abraham le dice, pero no te disgustes conmigo, solo quisiera pensar algo más. ¿Y si no hay 50, sino que hay 45?
Solo por 5 destruirías a esos 45. Y Dios le dice, pues por esos 45 no los destruiría. ¿Se imaginan ustedes el sentir de Dios cuando mira a Abraham hablando con él y expresándole su sentir y expresándole ese estado de ánimo que ha despertado en él una compasión por esos posibles justos en Sodoma? Y empieza ese proceso y Abraham le dice, no te disgustes conmigo, todavía quiero un toquecito más. Y baja, y baja, y baja, hasta que llega a 10 y le dice, ¿y si solo hubieran 10? Vemos entonces a un Abraham que tiene tal comprensión de la misericordia de Dios y de la oportunidad que Dios le da de hablar y negocia con Dios. Pero no lo hace solamente así. Abraham ha reconocido en este diálogo con Dios, como lo leemos aquí, que Dios tiene una autoridad que está por encima de él, que Abraham no es nada para ponerse en ese plano de diálogo con Dios como si fueran iguales. Abraham está reconociendo que Dios es divino y que Él es finito, terreno. Pero además, Abraham le está mostrando a Dios que pone toda su confianza en Él y que lo que Dios le está diciendo es algo que Abraham está valorando como proveniente del Dios verdadero. Entonces encontramos una postura de Abraham que fue honesto, pero también fue persistente. ¿Recuerdan cuál era el mensaje, el pasaje para memorizar en Lucas? Al que pide, recibe. Al que toca, se le abrirá. Al que busca, halla. Pero Abraham no solo lo intentó una vez, lo intentó 2, lo intentó 3, fue persistente. Guarden en su mente esa idea. Hay que ser perseverantes. Y tener una convicción como la que tuvo Abraham cuando puso toda su confianza en Dios. Dios escucha nuestra oración. Esa es una convicción que debemos tener. De la manera como dialogó con Abraham, así atiende a sus siervos hoy. Ahora, aquí viene una pregunta que nos debemos hacer. ¿Cómo definiría usted su relación con Dios? ¿Como una relación de padre a hijo? ¿Como una relación de esposo a esposa? ¿Como una relación de jefe a empleado? ¿Como una relación de amigo a amigo? Y si usted identifica una de estas, ¿por qué identifica esa? Reflexione por un momento, piense por un momento, ¿de qué manera es mi relación con Dios? ¿Lo veo a Él como un padre y yo un hijo? ¿Lo veo a Él como el esposo de la novia, como lo describe la palabra de Dios? ¿Lo veo como el jefe que se relaciona con el empleado? ¿O como amigo? ¿Una relación de amigo a amigo? ¿Por qué elige la que elige? Debo decirles que yo he elegido una de estas y la he elegido porque encuentro que son las razones por las cuales yo veo a Dios como lo veo. Pero le dejo a usted esa reflexión. Pasemos a un tercer punto, no sin antes recordar. Nuestro primer punto fue que Dios nos invita a que dialoguemos con Él. Nuestro segundo punto fue, Dios escucha y responde. Nuestro tercer punto es, Dios cumple su palabra. En Génesis 19:29 encontramos lo siguiente. Génesis 19:29. Este pasaje que vamos a leer, este versículo que vamos a leer, incorpora una riqueza muy significativa, muy significativa. Vale la pena ponerle atención. Escuche.
y lea conmigo. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Génesis 19:29. En este versículo encontramos tres temas que resumen todo el acontecer del diálogo y posterior realización del plan de la acción del juicio de Dios. Primero, Dios destruyó Sodoma. Él había emitido un juicio y a pesar de que Abraham intercedió por aquella ciudad, no fue posible encontrar el parámetro, la condición razonable para que no fuera destruida. Sin embargo, el segundo elemento, el segundo tema es que Dios escuchó a Abraham. Cuando Dios destruyó Sodoma, se acordó del diálogo que había tenido con Abraham. Esto nos dice a nosotros, Dios escucha nuestra oración y no solo la escucha, la recuerda. ¿Cómo se manifestó en Abraham esa respuesta, ese recordatorio de la oración, del diálogo que tuvo Abraham con Dios? Salvó a Lot. ¿Qué podemos identificar de estas dos aseveraciones primeras? Dios destruyó Sodoma y Dios escuchó a Abraham. Lo que podemos encontrar, de lo que podemos resumir de este resumen es que Dios es fiel. Él dijo que destruiría Sodoma y la destruyó, pero Él dijo que tendría compasión del justo y salvó a Lot por la intercesión de su siervo Abraham. ¿Qué conclusión podemos sacar entonces de esto? Una primera conclusión la extraemos del Salmo 91. ¿Se recuerdan ustedes? El Salmo 91 es muy explícito narrándonos la protección que Dios nos da. Por eso el Salmo es identificado como el abrigo de Dios. Y en Lucas 18:1-8 encontramos la parábola del juez injusto. Estos dos pasajes describen el deseo de Dios. Por un lado, protegernos, pero por otro lado, si Él, juez de esta parábola de Lucas 18, a pesar de que Él dice que no creía en Dios, que no obedecía ni a hombre ni a Dios, le hizo juicio a esta mujer, cuánto más Dios, que Él quiere tener ese diálogo con nosotros, ese caminar con nosotros, esa respuesta de interacción de nuestro clamor y de su respuesta. Entonces, hermanos y hermanas, Dios, Él nos protege y nos escucha. Esa es una conclusión significativa cuando nosotros vemos qué resultado podríamos obtener, qué fruto podríamos tener de hablar con Dios. Pero también vemos una característica de la divinidad de Dios en medio de esa su grandeza. Dios desea dialogar con nosotros. Y dialogar significa que nosotros hablamos y Él nos escucha, que Él habla y nosotros escuchamos. Nunca está cansado. Quizá nosotros hemos tenido el infortunio en alguna oportunidad de querer hablar con alguien, de querer buscar que alguien nos escuche, de alguien en particular, quizá nuestro padre, quizá nuestra madre, quizá nuestro jefe, quizá un amigo. Queríamos que nos escuchara, pero estaba cansado, se durmió, no nos escuchó, cabeceó. Dios nunca está cansado. Y para tener fruto de nuestros encuentros con Dios, debemos entonces hablar, hablar,
el que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Pero también oír, porque Dios nos va a dar su respuesta. Entonces, en la oración hay un diálogo. Hablamos y Dios nos escucha. Dios nos habla y nosotros escuchamos. Quisiera que concluyéramos este tiempo de escuela dominical con una oración en la que intentáramos tener respuesta a estas preguntas que hemos planteado. ¿Hemos tenido alguna vez un desacuerdo con Dios? Quizá ahora mismo experimentamos el sabor de un desacuerdo con Dios, pero tenemos oportunidad con el diálogo. Cuando usted habla con Dios, habla con el Dios que está lejos, sentado en un trono, o habla con un Dios que está a su lado cuando habla. Y recordemos, ¿cómo es nuestra relación con Dios? De padre a hijo, de esposo a esposa, de jefe a empleado, de amigo a amigo. ¿Y por qué? Amantísimo Dios, este diálogo que ahora tenemos contigo es una maravilla de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Te necesitamos y te imploramos tu ayuda. Ayúdanos a escucharte y a recibir de ti la dirección. Gracias por tu palabra. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Oro por mi hermano y mi hermana que ahora está del otro lado de esta pantalla, quizá con una petición, quizá con una preocupación. Padre, sé propicio a cada oración y ayúdanos a experimentar el diálogo contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga y continuemos con el servicio devocional.